la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Es el polvo, presente y suspendido en la impotencia. Es el polvo que oculta y que marca el espanto, el polvo que queda después de la destrucción, el polvo que hace evidente el sinsentido. Ahí se nombra el conflicto y es genocidio. Ahí se nombra la guerra y es un genocidio. Se dice que se busca la justicia y es exterminio. ¿Qué camino queda cuando los derechos se pierden? Cuando los pañuelos blancos y las manos arriba no persuaden el arma que apunta. Cuando todo ocurre frente a nuestros ojos, frente a los ojos del mundo. Este es un problema de la humanidad, no de unos cuantos. ¿Y entonces qué queda? ¿Ser testigos? Es difícil, claro que es difícil. ¿Cuánta violencia nos puede caber en la conciencia, en el alma y en la indignación? ¿Cuánto tiempo se puede sostener la mirada? Este es un recorrido donde la poesía se convierte en la intérprete de las imágenes. Los versos son una posibilidad para la memoria, son un documento, son testimonio. Acá, la fuerza de la poesía se impone sobre la justificación, sobre la argumentación y sobre las explicaciones de causa y efecto que borran la vida. Este es un camino por el reconocimiento de un dolor global. Este es el recorrido del libro Gaza. Seguimos siendo testigos. On dira qu'on criait pour Gaza. Aux enfants de demain qui ne comprendront pas comment ce fut possible à une époque comme ça, à une époque où tout se sait dans l'immédiat. Que disait quel ministre, que montrait quel média, lorsqu'il sera trop tard pour oser se morfondre. Qu'oserons-nous répondre aux enfants de demain qui demanderont un jour que disaient nos refrains, est-ce qu'ils parlaient d'amour, de lutte, de justice ou tout ça? En medio de las preguntas, del desazón y del polvo que nubla el futuro, nos aferramos a una frase de Ángel Nogueira. Ojalá el tiempo nos alcance para la tarea. Ojalá, como dice también la autora de este libro, ojalá seamos más que testigos. Ojalá su escritura sea una ventana para complejizar la discusión. Y en ese deseo y en esa convicción nos unimos a Nacencia Editores y a Siglo Editorial en la publicación de este libro. Gaza, seguimos siendo testigos. La guía de este episodio es Manuela Euse Ruiz. Manuela es colombiana de nacimiento y francesa por naturalización. Estudió literatura en Bogotá y cuando tenía 25 años emigró a París, donde estudió una maestría en literatura y se tituló como docente de secundaria del Ministerio de Educación Nacional francés. Nuestra guía de viaje de hoy ha sido profesora, escribe poesía y prosa y actualmente trabaja en edición didáctica. En 2025, Manuela se radicó de nuevo en Colombia y hoy nos acompaña para trazar el camino de su primer libro. Hola Manuela, bienvenida a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, muchas gracias. Qué rico estar aquí. Bueno, Manuela, es un viaje que tiene dos formas de verse. Por un lado, nos encanta conversar contigo, complejizar esta discusión, porque es una discusión compleja, pero claro, es un viaje difícil. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué medio de transporte vamos a usar para poder recorrer esto que tú has plasmado en el libro? Bueno, vamos a usar un medio de transporte un poquito raro, pero de total actualidad, creo yo, que es el dron. Entonces, creo que es un medio de transporte que nos va a hacer viajar como por proxy, es decir, no vamos a estar físicamente, pero vamos a estar viendo todo.
O sea, nos vamos a subir en este dron, que es algo que normalmente no ocurre porque los drones son unos objetos que otros manejan a largas distancias, ¿no? Entonces ya de entrada es un viaje bastante particular, pero claro, marca un momento de la historia y es como los drones empiezan a convertirse no solo en espías, en testigos que crean imágenes, sino también en armas. Y yo creo que eso es muy impresionante hoy. Sí, exactamente. Bueno, y ahora tenemos claro que nos estamos subiendo todos en este dron, pero si tuviéramos que pensar hacia dónde vamos, cuál es el objetivo, ¿qué nos podrías proponer si pensamos este viaje como la publicación del libro? ¿Qué pretendemos hacer cuando compartimos este libro al mundo? Pues yo creo que hay muchas etapas en la escritura de este libro y en la edición y en la publicación del libro en las que hay, yo creo que muchos objetivos, cada quien tenía como algo en su corazón. Creo que es un libro colectivo además, es decir, yo escribí los poemas, pero fueron muchas personas las que intervinieron y creo que todos teníamos como un objetivo diferente, pero pienso que hay uno del que hemos hablado también y es el de utilizar o digamos convertir estos poemas en como en un escudo, en una protección para el lector, en una distancia entre las imágenes tan duras que nos han, pues que a todo el mundo nos han llegado sobre Gaza y el lector. Es decir, que se puede acercar a esta realidad sin necesidad de estar viendo constantemente pues unas imágenes que son también moralmente destructoras. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذا الإيمان موطني موطني Estamos sobre un dron, estamos planeando sobre la Franja de Gaza y estamos en compañía de Manuela Euse, autora del libro Gaza, Seguimos siendo testigos. En este viaje, en este recorrido, mirando desde arriba, podemos ver mucho polvo, pero a través del polvo también empiezan a emerger las imágenes de la destrucción, las imágenes de la tristeza, las imágenes del hambre, de la precariedad. Y por eso hoy, como dijo Manuela, estamos unidos a través de diferentes objetivos. Ya hablamos del objetivo de la publicación del libro, pero Manuela, me encantaría que habláramos sobre cómo surge la idea de empezar a escribir y que eso después se convirtió en un libro, ¿no? Tú empezaste a escribir unos poemas que hoy tenemos el gusto de leer, pero ¿cómo fue eso? Pues todo empezó porque yo en ese momento, por una situación personal, estaba viviendo como entre París y Frankfurt y Bogotá, en realidad. Y hubo un momento en el que cuando todo comenzó yo estaba en París, pero a los pocos días, es decir, después del 7 de octubre, unos días después me tuve que venir a Frankfurt, ahora estoy en Frankfurt. Y digamos que pues yo aquí no hablo alemán, no conozco a nadie, yo soy francesa y viví en Francia mucho tiempo y en Francia digamos que durante los primeros días hubo manifestaciones, algunas de las cuales yo pues en las que también estuve, pero ya estando en Frankfurt no tenía como manera de hacer nada, no tenía, no conocía a nadie, estábamos viendo las imágenes también de la represión de las manifestaciones muy fuertes en Alemania, entonces digamos que la idea de ir sola a una manifestación me parecía un poco miedosa. Y en medio de esa sensación y de esa impotencia, lo que escuchaba decir a los palestinos era, sean testigos de lo que está pasando, vean la información, guarden esta información. Entonces yo dije, bueno, no sé, de repente un día empecé como a escribir y parecían mucho, lo que estaba escribiendo parecía mucho a un poema. Entonces terminé como en un camino en el que casi cada día, durante muchos días,
miraba información, miraba las redes sociales pues, de ciertos periodistas en particular y, y trataba de escribir un poema con sobre lo que veía o a veces sobre muchas imágenes que había visto. Y ya, digamos, eventualmente se transformó en unos poemas sobre también cosas que yo estaba pensando, sintiendo, ideas. Y así fue como de repente me encontré con una libreta llena de poemas. Yo decía al principio de la pregunta que era un gusto tener los poemas en la mano, pero yo quiero aclarar una cosa para las personas que han decidido ir con nosotros en este recorrido, y es que el gusto no se trata de una risa o de disfrutar o que nos empiecen a rodear las emociones y sentimientos más optimistas del mundo, pero es un gusto porque sentimos que hay muchas personas y hay una persona al otro lado que nos dice esto es importante, nos tiene que importar. Y por eso, Manuela, quisiera que abriéramos tu maleta precisamente y nos cuentes cómo fue la construcción de estos poemas que empezaron con un malestar, que después se convirtieron en algo que querías escribir y ahora ya son un libro. Sí, digamos que la herramienta esencial en el comienzo fueron las redes sociales. Es decir, que era lo que tenía a la mano, ¿no? El celular, ni siquiera televisión porque no tengo televisor acá, nada. Entonces, como el celular y en el celular estar viendo las redes sociales de Visa, Nouda, de Motaza, Saiza, de Hinkudar y de todos los periodistas palestinos a los que tenía acceso. Entonces, creo que eso es como la primera cosa que es fundamental en mi maleta y es el celular y las redes sociales. Y las redes sociales como o sea, yo creo que como un elemento de mucho más que entretenimiento, ¿no? O sea, un elemento de conexión, de información, de comunicación, capaz de unir personas pues en lugares súper remotos del mundo, ¿no? Yo creo que otra cosa que tú mencionas mucho en el libro y lo haces evidente, incluso ahora cuando respondes cómo nos conectamos con otros a través del celular, es el rol del periodismo en situaciones como la de Gaza. Sí, totalmente. Sobre todo, yo pienso que lo que es muy impresionante es cómo, digamos, sobrevivió la entrada de periodistas de cualquier otro lugar del mundo y todo el trabajo de informar sobre lo que estaba pasando en Gaza recayó sobre los hombros de los periodistas palestinos, que se transformaron en víctimas y en periodistas, digamos, al mismo tiempo. Entonces, y lo han hecho de una manera que es, pues, increíble, ¿no? O sea, con mucha valentía, con mucha sabiduría también yo y mucha visión de futuro y de historia, informando también para la memoria. Entonces, sí, definitivamente el periodismo y los periodistas palestinos son personajes centrales en este libro. Bueno, ¿y qué otra cosa podríamos echar en esta maleta? Em, yo creo que podemos hablar de la sandía, Cuéntanos que, sobre eso, que es la portada del libro, ¿no? que está en la portada del libro y que están en los separadores de todos los ejemplares del libro, hecha a mano, una acuarela hecha a mano por nuestro querido artista. Alejandro Espina, sí, espectacular. Exacto. Y la sandía, bueno, para mí, y yo creo que en este momento y en este conflicto particular ha sido, pues es un símbolo de la resistencia palestina, pero mucha gente no sabe por qué. Hay gente que no sabe que es un símbolo de la resistencia palestina, pero bueno, lo es y uno puede ver en redes sociales, se ha convertido, por ejemplo, en un código cuando las redes sociales están haciendo como el algoritmo hace el borrado de las palabras como Palestina o Gaza, pues se puede evitar utilizando otro tipo de palabras o símbolos como la sandía. Entonces, la sandía es un símbolo de la resistencia palestina porque en la guerra de los 6 días en 1967, Israel prohibió a los palestinos la exhibición de su bandera. Entonces, una manera de los palestinos para seguir, digamos, resistiendo y mostrando los colores de su bandera era utilizar sandías partidas
en donde se ven pues los colores de la bandera palestina, que son negro, azul, blanco y verde. Hay otra, Entonces, hay, sí, hay otra cosa que quisiera eh, que nos ayudaras a entender antes de cerrar la maleta y es, ¿cómo así que la poesía puede ser documental? Cuéntanos un poco de eso que de hecho acompaña todo tu libro. sí, pues digamos que después de haber escrito algunos poemas, yo empecé a darme cuenta de que me estaba basando mucho en, pues, en publicaciones pues, de periodistas o de personas incluso pues, anónimas, y que quería darles el crédito, obviamente, y me di cuenta de que empezaba como a poner fuentes, ¿no? Yo misma, como, y de que muchas veces mis poemas estaban casi que o describiendo una imagen o, digamos, haciendo como una especie de documentación de un archivo. Entonces, de ahí me vino la idea como de nombrar algunos poemas como documentales, es decir, también para darle como el peso de que fue algo que yo vi. No me lo estoy inventando, entre comillas, no, es decir, hay algo que me estoy inventando, obviamente, porque es poesía, pero hay imágenes que yo estoy tratando de traducir a poesía de la forma en la que mejor puedo con mis palabras, pero son imágenes que yo vi, son cosas que pasaron, sí, son cosas que alguien denunció, no me las imaginé. Y para mí eso, digamos, tenía un valor fundamental como en el sentido de, como de defender la memoria de este conflicto, que yo creo que hace parte o sea, la defensa de esa memoria hace parte como del conflicto mismo, ¿no? Es decir, de no borrar lo que pasó. I hate that I'm uncomfortable in English, but every day I tell myself that it's a privilege, cause I can talk about the way my people living, and I'll do it on this beat, cause I know you wanna listen. I seen children with a vision, turning numbers on your TV screen. I seen dreams and hopes of a college degree turn to dust and get buried up under all this debris. Our biggest weapon is our family trees. We didn't choose to live this life overseas. I hear the sounds of the bombs in my sleep, but I never in my life heard the sound of defeat. Cause we are a nation of displaced dreamers, heritage keepers, overpaid leaders. By definition we are overachievers, underpaid teachers of life. Can you hear us? And if you have a problem with me speaking up, tell my assistant cause I don't give a fuck. Imagine thinking you can censor us. Hoy vamos de viaje por una publicación de Siglo Editorial y Nacencia Editores. Estamos en compañía de Manuela Euse, que es la autora del libro Gaza, Seguimos siendo testigos. Vamos en un dron, seguimos preguntándonos sobre las imágenes que hemos visto en los últimos años sobre Gaza, pero también nos estamos preguntando cómo la poesía también se convierte en un documento que construye o que afirma la historia, y también cómo la poesía se convierte en algo testimonial. Manuela, yo quisiera que en este recorrido que nos estás proponiendo habláramos de cómo una colombiana, que es algo que sé que muchos nos podemos preguntar, que ha estado totalmente inmersa en la violencia de nuestro país, un momento de su vida se pregunta por otro conflicto. Cómo incluso las canciones que has elegido empiezan a unir voces de otros idiomas, incluso de otras culturas, para hablar de un conflicto que en principio la gente podría pensar, eso es de otras personas, eso corresponde a otro tipo de preguntas, otro tipo de sociedades. Yo creo que pues, tienen mucho que ver con mi experiencia como migrante. Es decir, yo viví 13 años en Francia, donde me naturalicé, recibí la nacionalidad francesa. Y creo que eso para mí fue pues, algo que cambió. Y yo creo que, bueno, para mí hablo de mí, pero yo pienso que es una experiencia compartida por muchas personas. Cambia muchísimo como la sensación de, no sé, como la noción de identidad que uno puede tener, porque yo siento que me siento parte del mundo y me siento como conciudadana de los seres humanos y no solamente de los colombianos. Entonces, por eso, digamos, me interesa
me interesa, digamos, lo que pase en Gaza, así como me puede interesar lo que pase en Sudán. Ahora, creo que el tema de Gaza en particular se volvió muy importante también en ese momento, cuando empezamos a ver todo lo que estaba pasando, y yo estaba viviendo en ese momento en Europa. Digamos que una de las cosas que fueron más terribles y dolorosas para las personas que estábamos acá también fue ver, pues no solamente toda la destrucción que estaba pasando allá, sino además el silencio absolutamente cómplice de los líderes de los países que hubieran podido hacer algo al respecto. Gente que hubiera podido hacer algo al respecto decidió callarse e incluso seguir financiando al ejército de Israel. Entonces, en ese momento, lo que para mí estuvo muy claro es que pues que estábamos empezando a ver algo relativamente nuevo, y es esta ruptura extremadamente clara y sin disimulo del derecho internacional. Claro. Es decir, el derecho internacional, digamos, a cada rato se rompe y lo pisotean, y los que más lo pregonan son los que más lo pisotean, pero nunca de esta manera tan descarada y tampoco disimulada. Y en ese momento pues yo y muchas personas empezaron a alertar sobre esto, fue como, esto está sentando un precedente que es muy peligroso, para el mundo entero, no solamente para los gazatíes o para el Medio Oriente, es un precedente peligroso para el mundo entero. Y yo creo que es algo que hoy estamos comenzando a ver, es decir, ya estamos viendo que esa ruptura del derecho internacional está viajando a Venezuela, está viajando a Irán, están pasando cosas y sin que haya ninguna absoluta, o sea, en la más grande impunidad. Ya tuvimos incluso anteayer, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que es como el órgano ejecutivo de la Unión Europea, en un discurso en Bruselas diciendo que Europa ya debería tratar de no jugar con las reglas del orden internacional porque ya no sirven. Y es decir, fueron ellos mismos los que contribuyeron a hacerlas obsoletas, porque por supuesto que digamos, el derecho internacional no es ¿cómo decirlo? No es una cosa concreta que funcione porque sí, es algo que hacemos vivir y que hacemos vivir todos los seres humanos, todos los ciudadanos que compartimos este planeta. Entonces, bueno, esa fue una de las preocupaciones, digamos, de dónde surgió esto. Manuela, uno te escucha hablar y lee tus poemas y siente que esas imágenes que ha consumido una y otra vez empiezan a tener más sentido. Esa es mi experiencia personal y estoy segura que le va a pasar a muchas personas cuando te oigan y lean el libro, y es que empiezan a comprender otros aspectos que uno sí intuía porque está informado, pero no lograba entender del todo. Y yo siento que en tus poemas uno empieza a involucrarse en qué tipo de conflicto es este y qué se está luchando. Y lo digo porque hay un tema que a mí me tocó muchísimo, y es cómo en tus poemas es reiterado el tema de los niños, de cómo los niños se van quedando sin familia y por qué es importante de alguna manera la destrucción de la familia, o incluso, como dice alguna de las canciones que elegiste, los árboles familiares. Sí, sí, yo creo que digamos que los niños aparecen muchísimo en los poemas y, entre comillas, no fue un plan, es decir, yo no planeé concentrarme en los niños, es que los niños aparecen en las noticias sobre Gaza, es decir, los niños aparecen una y otra vez en los videos, y yo creo que es porque pues los niños son uno de los blancos del ejército israelí, es decir, literalmente hay doctores que han denunciado que los niños llegan con disparos a la cabeza de snipers, de francotiradores, es decir, los están matando deliberadamente. Y con los niños y con las familias, pues lo que vemos es esta voluntad de genocidio, esta voluntad de, digamos, de erradicar a una población. Es un exterminio. Y yo creo que eso se empezó a ver muy rápidamente, pero digamos que
los académicos, la ley se demoró mucho tiempo en decirlo. Y esa fue una de mis razones también para empezar a escribir, porque bueno, uno entiende que los académicos tienen que tener, yo qué sé, sus argumentos, sus razones, sus cosas, la justicia también, pero ahí es donde los escritores podemos ir y decir las cosas por su nombre, es decir, llamar a las cosas por su nombre. Y esto muy rápidamente mostró su nombre, que es el de un genocidio. Manuela, entonces, por favor, léenos o comparte con todos los que te acompañamos en este recorrido un poema. Se me ocurre que puede ser el de genocidio. Vale, sí. Fue un poema escrito el 18 de enero del 2024 y dice así: la leche de las madres de Gaza está hecha de hambre y de miedo. Sus brazos han perdido el calor. Caminan con sus úteros adoloridos buscando a los hijos que no han nacido. Los nombres que no alcanzaron a darles se estrellan contra los muros y la arena. Hemos llegado hasta el momento, al final del recorrido, pero quisiera, Manuela, que antes de despedirnos nos contaras sobre la última parte del libro muy brevemente, porque un glosario en un libro de poesía, porque hay notas al pie. Sí, pues como digamos que la escritura de estos poemas pues fue como un recorrido, porque digamos el genocidio ha seguido un recorrido. Y yo me encontraba viendo lugares, leyendo sobre personas, sobre también cosas, digamos, propias de Palestina, de la cultura palestina, de la historia palestina. Muchos nombres que yo no conocía, pero que conocí de esta manera. Y cuando todo estuvo terminado, las personas que lo leían me preguntaban, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es aquello? ¿Pero qué es este nombre? Y en ese momento fue como una idea de las editoras, de bueno, quizás necesitamos como darle una manito al lector para guiarlo. Y surgió la idea de hacer un glosario en el que aparecieran los nombres como de los lugares principales citados, de las personas como también más importantes. Y en las citas también aparecen como pues algunas acotaciones y aparecen las fuentes de las publicaciones que inspiraron algunos poemas. Entonces sí, es un poquito como un libro académico en ese sentido, pero Nos da contexto, mucho contexto. Queda bastante contexto, sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. El libro de Gaza está disponible en librerías de Colombia, en libreriasiglo.com, en plataformas digitales, está en ebook también. Pero la idea de este viaje es que podamos leer entre lágrimas, leer acompañados, leer en voz alta, leer y leer y leer y ser más que testigos de esto. Es sumarnos a la discusión, sumarnos a la resistencia de que esto no puede seguir ocurriendo acá ni en ninguna otra parte del mundo. Manuela, gracias a ti por trazar este recorrido, gracias por señalar que la poesía puede ser una alternativa para darle sentido a lo que vemos y para que el dolor sea compartido y no sea de unos cuantos. Y para terminar el viaje, quiero que nos acompañes con la lectura de un poema. Gracias, María Elvira. El poema se llama Tormenta y dice así: somos colibríes de alas rotas, volando contra las paredes de una escuela abandonada, vidas preciosas a las que los poderosos les han puesto el precio de un puñado de arena. Pero también de arena se forma la tormenta. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo.
Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.